¿Alguna vez te has sentido como un jarrón hecho pedazos? No porque te hayas caído físicamente, sino porque alguien, con sus palabras o sus acciones, fue rompiendo poco a poco tu interior. Hay momentos en los que no es necesario un golpe para sentir que el alma se quiebra. Basta una mirada de desprecio, un silencio que grita más que 1000 palabras, o esa frase hiriente que se repite en tu mente como un eco constante. Y cuando eso viene de alguien que supuestamente debería cuidarte, protegerte o amarte, el dolor se multiplica. Hoy quiero que me acompañes en un viaje de sanidad, porque aunque las cicatrices del maltrato intenten recordarte lo que sufriste, Dios tiene el poder de reconstruirte, pieza por pieza, hasta que vuelvas a brillar. Comenta si este mensaje ya está tocando tu corazón. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón de suscribirte, compartir con otros. Así me ayudas a seguir compartiendo esperanza con más personas que necesitan esta palabra. Tal vez ahora mismo te preguntas, ¿y si ya estoy demasiado rota? ¿Y si ya no hay forma de que vuelva a ser la misma persona? Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios nunca reconstruye para dejarte igual. Él reconstruye para llevarte a una versión más fuerte, más consciente de tu valor, y más parecida a la imagen de Cristo. El maltrato puede intentar borrar tu identidad, pero Dios la escribe de nuevo con tinta que no se borra. Oremos. Señor amado, hoy venimos delante de ti con un corazón que ha sido golpeado por palabras y acciones que han intentado robarnos la paz. Tú conoces cada lágrima, cada noche sin dormir y cada pensamiento de desesperanza. Te pedimos que en este momento seas tú quien nos abrace, nos sane y nos recuerde que nuestra identidad está segura en ti. Reconstruye lo que el dolor quiso destruir y ayúdanos a creer que en tus manos siempre hay un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo a una mujer llamada Andrea. A simple vista parecía tener una vida estable, una casa ordenada, hijos bien cuidados y una sonrisa lista para cualquiera que la mirara. Pero detrás de esa sonrisa había un corazón herido, marcado por años de palabras que la rebajaban y decisiones tomadas por miedo. Su esposo nunca levantó la mano contra ella, pero cada día le levantaba una barrera invisible con frases que la hacían sentir pequeña. No sirves para nada, si no fuera por mí, no tendrías nada, eres una carga. Andrea aprendió a callar, a vivir en una cárcel que no tenía barrotes, pero sí paredes hechas de desprecio. Un día, mientras lavaba los platos con lágrimas cayendo sobre el agua, sintió algo dentro de ella quebrarse más que nunca. Ya no era solo el dolor de las palabras, era el peso de creerlas. Fue en ese momento, con las manos mojadas y el corazón agotado, que recordó un versículo que había escuchado de niña, Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Andrea no lo recitó completo, pero algo en su interior supo que Dios estaba cerca, que no la había dejado sola. Esa fue la primera chispa. No fue un cambio inmediato, no fue que de pronto todo se solucionó, pero fue el inicio de un despertar. Porque Dios no siempre arranca de raíz las circunstancias de golpe, pero sí empieza por reconstruir el alma, y cuando eso pasa, la persona comienza a ver la vida con nuevos ojos. Andrea comenzó a notar que cada vez que buscaba un momento para orar, aunque fuera en silencio, algo de peso se levantaba de su corazón. No es que las palabras de su esposo dejaran de doler, pero empezaban a perder el poder de definir quién era ella. Recordó que su abuela solía decirle, «Hija, la voz que más fuerte debe sonar en tu vida es la voz de Dios». Y ahora esas palabras tenían sentido. Un día, mientras doblaba ropa, sintió un impulso en su interior. Abrir una Biblia que tenía guardada en una caja. No era nueva, estaba gastada y con páginas amarillentas, pero en medio de ellas encontró subrayadas unas palabras que le hicieron detenerse. Isaías 61:3. Dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No necesitaba entenderlo todo de golpe. Esas palabras fueron como un bálsamo para su alma. Por primera vez en mucho tiempo, Andrea sintió que Dios le hablaba directamente, no con reproches ni exigencias, sino con amor y promesas. Así empezó un proceso lento, casi imperceptible para otros, pero real para ella. Comenzó a escribir pequeñas oraciones en pedacitos de papel y a pegarlas en lugares donde pudiera verlas, en el espejo, en la cocina, dentro de un libro. Oraciones como, Señor, recuérdame que soy tuya o dame fuerza para hoy. Esas frases se convirtieron en pequeñas semillas de fe que, día tras día, empezaron a abrir grietas en las paredes de desprecio que la habían mantenido cautiva. Lo más hermoso fue que Andrea empezó a descubrir que la reconstrucción de Dios no siempre es ruidosa ni evidente. A veces es un susurro que fortalece, una paz que llega en medio del caos o una certeza que se instala en lo profundo del corazón. Y cuando Dios reconstruye, no lo hace con las piezas rotas tal como están, Él las transforma, las moldea y las hace nuevas. El maltrato físico deja huellas visibles,
pero las que más duelen muchas veces son las invisibles. María lo sabía bien. Durante años, cubrió con maquillaje las marcas en su piel y con excusas las preguntas de quienes notaban algo extraño. Decía que se había golpeado con la puerta, que había tropezado en las escaleras, que era torpe por naturaleza. La verdad era que vivía con miedo constante, midiendo cada palabra y cada gesto para evitar que su esposo estallara en ira. Una noche, después de un episodio especialmente doloroso, María se encerró en el baño. Sus manos temblaban, sus ojos estaban hinchados y su corazón parecía latir demasiado rápido. Fue ahí, en medio del silencio interrumpido solo por su llanto, que recordó algo que había escuchado en un culto muchos años atrás. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No sabía por qué ese versículo vino a su mente en ese momento, pero sintió como si Dios mismo estuviera susurrándole que no la había olvidado. Ese recuerdo no cambió de inmediato su situación, pero encendió en ella una pequeña esperanza. Al día siguiente, buscó la manera de llamar a una amiga de confianza y le pidió oración. Esa amiga se convirtió en un apoyo constante, recordándole que Dios no la había creado para vivir en cadenas, sino para caminar en libertad. Lo que María descubrió en su proceso fue que Dios no solo reconstruye lo que otros han destruido, Él también provee las personas y los recursos necesarios para que esa reconstrucción sea posible. A veces, la respuesta de Dios no llega como un milagro instantáneo, sino como un amigo que te escucha, una palabra que te levanta o un lugar seguro donde puedes comenzar de nuevo. Tanto Andrea como María vivieron realidades distintas, pero compartían un mismo dolor, el de sentirse rotas por dentro. Una por palabras que la fueron desgastando día tras día, y otra por golpes que marcaron su cuerpo y su espíritu. Sin embargo, ambas encontraron un punto de encuentro en la palabra de Dios. Porque cuando Él dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, no es una frase poética, es una promesa eterna. Esa es la diferencia entre el consuelo humano y el consuelo divino. Las palabras de las personas pueden animarte por un momento, pero la palabra de Dios tiene poder para sostenerte todos los días, incluso cuando no ves cambios inmediatos. El enemigo querrá hacerte creer que estás sola, que nadie entiende lo que vives, pero la Biblia te recuerda una y otra vez que Dios está cerca del quebrantado y dispuesto a reconstruir lo que parecía perdido. Quiero invitarte a que en este momento comentes con una frase bíblica o inspiradora que quieras tener presente para esta semana. Puede ser una promesa de la Biblia, una frase de esperanza o unas palabras que te recuerden quién eres en Cristo. Así no solo la declaras para tu vida, sino que también puedes inspirar a otros que lean tu comentario. Ambas historias nos muestran que el proceso de reconstrucción con Dios es real y es progresivo. No es un camino libre de dolor, pero es un camino donde cada paso te acerca a la libertad. Y lo más hermoso es que cuando Dios te reconstruye, lo hace de manera que lo que antes te debilitaba ahora se convierte en testimonio para fortalecer a otros. Cuando Dios comienza a reconstruir una vida herida por el maltrato, no lo hace de manera superficial, como quien pinta una pared para ocultar las grietas. Él trabaja desde lo más profundo, sanando las raíces del dolor para que la nueva vida no se derrumbe ante la primera tormenta. Este proceso no es igual para todos, pero hay principios bíblicos que se repiten una y otra vez. El primero es reconocer la herida delante de Dios. En Salmo 62:8 se nos anima: confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. No puedes entregar a Dios lo que ocultas. Andrea tuvo que admitir que las palabras de desprecio le habían marcado. María tuvo que reconocer que el miedo controlaba sus pasos. Solo cuando pusieron sus heridas en las manos del Señor, Él pudo comenzar a sanarlas. El segundo paso es permitir que la palabra de Dios renueve la mente. El maltrato, sea verbal o físico, deja frases grabadas en la memoria, mentiras que se repiten una y otra vez. La única forma de reemplazarlas es con la verdad. Romanos 12:2 nos recuerda que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa llenar la mente con las promesas y el carácter de Dios hasta que su voz sea más fuerte que cualquier recuerdo del dolor. El tercer paso es aceptar la identidad que Dios da. Efesios 2:10 declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto no es un simple título, es una realidad que cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Andrea dejó de verse como la que no sirve y empezó a verse como una hija amada. María dejó de verse como la víctima y comenzó a verse como una mujer valiente sostenida por Dios. Por último, está el paso de dar testimonio. Cuando compartes lo que Dios ha hecho, no solo fortaleces a otros, sino que afirmas en ti mismo que la obra de Dios es real y poderosa.
Lo que antes fue motivo de vergüenza se convierte en un estandarte de victoria. El proceso de reconstrucción con Dios no es lineal. Habrá días de avance y días en los que parezca que todo retrocede. Pero cada día en sus manos es una oportunidad para avanzar un poco más hacia la libertad y la plenitud que Él promete. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios no solo es nuestro Creador, sino también nuestro Restaurador. En Jeremías 30:17 encontramos una promesa poderosa: yo haré venir sanidad para ti, y curaré tus heridas, dice Jehová. No dice que el pasado dejará de existir, sino que Él mismo se encargará de sanar lo que ese pasado lastimó. Esto significa que la sanidad de Dios no es solo física, sino también emocional y espiritual. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios toma a personas que han sido quebrantadas y las levanta para un propósito mayor. José, vendido por sus hermanos, terminó salvando a su familia del hambre. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, se convirtió en uno de los líderes más valientes de la Iglesia. En ambos casos, el quebranto no fue el final, sino el punto de partida para que Dios mostrara su gloria. Recuerdo a una joven de la iglesia que, aunque nunca sufrió maltrato físico, vivía atada a las palabras duras que recibió en su infancia: no puedes, no eres suficiente, no vales nada. Por años creyó esas mentiras hasta que comenzó a estudiar la palabra con un grupo de mujeres. Un día, mientras leían Salmo 139:14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, entendió que esas palabras también hablaban de ella. Esa revelación fue suficiente para comenzar un cambio en su corazón. La enseñanza es clara: Dios no solo reconstruye para que sigas viviendo como antes, Él reconstruye para que vivas de acuerdo con la verdad de su palabra. El enemigo usará el dolor y la mentira para debilitarte, pero Dios usará ese mismo dolor como terreno fértil para levantar en ti un testimonio que honre su nombre. Cuando decides creerle a Dios más que a las voces del pasado, es cuando realmente comienza la libertad. Y esa libertad no depende de que todos a tu alrededor cambien, sino de que tu corazón esté firme en la verdad eterna de que eres amada, valorada y guardada por el Señor. Llegamos a este punto y tal vez tu corazón esté sintiendo un peso diferente, el peso de reconocer que no quieres seguir igual. Esa es la primera señal de que Dios está hablando a tu vida. El maltrato, sea físico o emocional, intenta dejarte atrapada en una identidad que no es la tuya, pero hoy el Señor te recuerda que tu verdadera identidad está en Él. En 2 de Corintios 5:17 encontramos una verdad que no cambia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice que algunas cosas se renuevan, sino que todas. Esto significa que no importa cuán profunda sea la herida o cuán largo haya sido el tiempo de dolor, Dios tiene la capacidad y el deseo de hacerlo todo nuevo en tu vida. Hoy quiero que te imagines entregando esos pedazos rotos de tu corazón en las manos de Dios. No necesitas esconderlos ni maquillarlos, porque Él ya los conoce. El Dios que formó tu vida desde el vientre sabe exactamente cómo restaurarte. Y no solo quiere devolverte lo que perdiste, sino darte mucho más de lo que imaginaste: paz en lugar de angustia, gozo en lugar de tristeza, propósito en lugar de vacío. Si das ese paso, no lo estarás haciendo sola o solo. El mismo Dios que caminó con José en la cárcel, que sostuvo a Pedro en medio de su fracaso y que levantó a mujeres y hombres en toda la historia bíblica, es el que hoy quiere caminar contigo. Y cuando caminas con Él, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en el testimonio de un Dios que sigue haciendo milagros. Hoy has escuchado historias, enseñanzas y verdades que no son teoría, sino vida real. El maltrato, de cualquier forma, deja cicatrices, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y cuando Él habla, las cadenas se rompen, las heridas comienzan a sanar y la vida encuentra un nuevo rumbo. Quiero animarte a que no te vayas de aquí igual que llegaste. Este puede ser el día en que comiences un nuevo capítulo, uno donde Dios es el autor y tu historia está marcada por restauración y victoria. No importa si el dolor lleva años en tu corazón, hoy puedes entregarlo en manos del único que sabe cómo transformarlo. Señor amado, gracias porque en ti siempre hay esperanza. Te presento la vida de cada persona que escucha este mensaje y que tal vez hoy se siente rota, perdida o sin fuerzas. Tú eres el Dios que reconstruye, que restaura y que levanta. Te pido que llenes su corazón de paz, que borres las mentiras del enemigo y que plantes en ellos la certeza de que son amados y valiosos. Que a partir de hoy caminen confiados en que tú tienes un plan perfecto y que nada de lo vivido podrá detener lo que has preparado para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir aprendiendo y recibir más mensajes que fortalezcan tu fe. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.